Sé muy bien que es difícil caminar cuando ves que empeora más tu situación y no ves salida para tu dolor. Camina en fe. Camina en fe, no detengas tus pasos, camina en fe. En Jesús no hay fracaso, su mano Dios te dará, Él te sustentará. Camina en fe, aunque cierren las puertas, camina en fe, sigue la senda estrecha. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. En nombre del Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y estrenamos la aurora. Saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Tu mano acerca al fuego, a la sombría tierra, y el rostro de las cosas se alegra en tu presencia. Si la veas el alba, igual que una palabra tú pronuncias el mar como sentencia. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Regresa desde el sueño el hombre a su memoria, acude a su trabajo, madruga sus dolores, le confías la tierra y a la tarde la encuentras rica de pan y amarga de sudores. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Y tú te regocijas, oh Dios, y tú prolongas en sus pequeñas manos tus manos poderosas, y estáis de cuerpo entero, los dos así creando, los dos así velando por las cosas. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Bendita la mañana. Muy buenas noches, les estamos dando la bienvenida a este su programa Caminos de Fe, amigos y amigas en Cristo Jesús. Hoy les damos la bienvenida llenos del gozo y la alegría que nos da el ser hijos de Dios, el ser bendecidos por nuestro Señor Jesucristo. Y hoy también, en esta Noche Santa, nosotros también estamos muy alegres, muy contentos, ya que continuamos con estos programas de respuestas y preguntas, y hoy se encuentra nuestro invitado especial. Le damos la bienvenida a nuestro obispo, Monseñor Gabriel. Buenas noches, Monseñor. Buenas noches, doña Flori. Señor te dé mucha paz. Amén, amén, amén. Así es, hermanos, vamos a irnos a un cantito para pedir la unción, la presencia del Espíritu Santo en esta noche bendita, pero también invitarles para que ustedes hagan su pedido de oración a los teléfonos 272-1414, y también si ustedes tienen alguna pregunta para Monseñor, con muchísimo gusto vamos a tener preguntas al aire específicamente sobre la Santa Eucaristía. Hoy vamos a tratar el tema la Eucaristía como una alianza, o la Eucaristía es una alianza. Así es que si usted tiene alguna pregunta sobre la Santa Eucaristía, usted puede hacerla y aquí vamos a estar contestándola con muchísimo gusto.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, juntos nos vamos a la oración. Padre Celestial, Tú eres el dador de todo bien. Tú eres el que nos alimentas a diario, nos das todo lo que recibimos cada día. Porque eres un Padre providente y porque nos amas infinitamente. Hoy queremos agradecerte el don de tu divino Hijo y el don de su cuerpo y de su sangre como alimento para nuestra vida. Queremos darte gracias porque a través de la Eucaristía nos unes a Él para formar un solo cuerpo. Y nos unes entre nosotros como miembros de su cuerpo. Te pedimos, Señor, que esa misma Eucaristía despierta en nosotros el hambre de ti, el hambre de tu palabra, el hambre de poner en práctica tu voluntad y nos dé la fuerza para poder vivir el gran mandamiento del amor, para poder amarnos como Jesucristo mismo nos amó. Gracias, Padre, por estar aquí. Bendice a todos los que nos siguen por el canal 14. Haz llegar tu gracia, tus bendiciones a todos esos hogares que nos escuchan. Limpia y purifica nuestros corazones de todo pecado. Llénalo de tu gracia, de tu paz y de tu amor. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Así es, hermanos. Estamos en la presencia del Señor por el poder de su Espíritu Santo y vamos a iniciar con nuestro tema de hoy. Como les decía al inicio, la Santa Eucaristía es una alianza, un compromiso que nos hace vivir como al Señor le agrada. ¿Qué significa esta alianza, Monseñor? Bueno, la alianza significa muchas cosas, ¿no? Aquí estamos hablando de una alianza especial, aquella alianza que el Señor selló con su pueblo allá en el monte Sinaí, que tenemos bien descrita en el libro del Éxodo, en capítulo 19. Esa alianza que después sellará el mismo Jesucristo. Y hay que entenderla, esa alianza que es la Eucaristía, como bien lo decías hace un ratito, esa alianza que es la Eucaristía es ni más ni menos que el fruto de un compromiso. Lo que hubo aquel día en el monte Sinaí, o en fin, al pie del monte Sinaí, lo que se celebra hoy día como Eucaristía es fundamentalmente un compromiso, porque precisamente
Eso es lo que significa alianza. Un compromiso, un pacto que es sellado de forma libre, que es constituido jurídicamente, que tiene un valor normativo, o tiene un valor jurídico, es decir, que obliga a los que pactan. La alianza, como bien sabemos, existe en todas las culturas. Culturas antiguas eran famosas por sus alianzas, sus acuerdos de paz o a veces de guerra, pero muchas cosas se sellaban bajo ese compromiso entre dos amigos o entre dos pueblos. Igualmente la alianza para nosotros hoy debe significar y significa compromiso. En este caso, desde luego, es el compromiso entre Dios y la humanidad. El día que se selló aquella alianza, que según la Escritura no es la primera, pues ya habría habido alianza con Noé y alianza con Abraham, etc. Pero el día que se selló aquella, pues que nos es más conocida, que es la del Sinaí, ese día Dios se compromete con su pueblo y su pueblo se compromete con él. La alianza tiene la característica no solamente de ser un compromiso libre, sino de implicar totalmente a las personas que lo hacen a una total fidelidad. La alianza tiene valor, tiene toda su fuerza jurídica, etc., en la medida en que los que hacen ese compromiso estén dispuestos a cumplirlo. Ahí está el aspecto fidelidad. La alianza o compromiso se sella con sangre, pero creo que vamos a dejar eso para un poquito después. Pero lo importante es que siempre hay algo que sacrificar. Siempre hay algo que se pone como garantía de la alianza. Pueden ser animales, como se hacía en el Antiguo Testamento, y la sangre de esos animales. Puede ser la palabra empeñada con la obligación de la vida o de cualquier otra cosa que se ponga como garantía de la alianza, de que yo voy a cumplirla. Y si yo no la cumplo, lógicamente eso tendrá sus consecuencias. La alianza, por lo demás, es un pacto entre dos personas que en el caso concreto de Dios, hasta un cierto punto en el caso humano también, pero en el caso ciertamente de Dios, implica una doble pertenencia, una mutua pertenencia. A partir de aquel momento, y el Señor así lo declara en su palabra, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. En otras palabras, ellos me pertenecen y yo les pertenezco a ellos. Ellos se han comprometido a seguir mi palabra, a seguir mis mandatos. En ese caso, digamos, el decálogo. Bueno, pues ese es uno de los frutos, de los muchos frutos de la alianza, esa pertenencia mutua. Amén. Es hermoso saber, Monseñor, que en esta alianza el Señor se compromete absolutamente con nosotros, sus hijos, y que nosotros también nos comprometamos con Él para vivir esta cobertura que nos da esta alianza dentro de nuestra Santa Madre Iglesia. Así es. Amén, es hermoso. Darles también a nuestros televidentes, nuestros amigos y amigas en Cristo Jesús, que pueden hacer sus preguntas a través de la vía telefónica, el número 2772-1414, y aquí vamos a estarle dando respuesta. Puede hacer su pregunta con toda confianza. En esta alianza, Monseñor, también el Señor escoge dos elementos, que son el vino y el pan, y Él en la última cena dice: tomen y beban, tomen y coman, esta es mi sangre y este es mi cuerpo. Jesús escoge estos dos elementos,
¿por qué Él se queda en estos dos elementos? ¿Qué nos quiere decir a nosotros en quedarse en estos dos elementos tan simples y sencillos como el vino y el pan? Bueno, yo creo que habría que decir en primer lugar que la razón por la cual el Señor escoge esos dos elementos no la sabemos. No la sabemos porque el Señor no lo dice explícitamente. Él dice, este es mi cuerpo y este es mi sangre. Pero ¿por qué para ello escogió vino o escogió pan? De boca de Él no lo sabemos. Igual que no lo sabemos de boca de los demás autores de los evangelios y prácticamente de boca de ninguno de los otros escritos del Nuevo Testamento. La razón principal que nos viene del texto, y no directamente, pero claramente deducible del texto, es que pan y vino son símbolos de comida. En el Medio Oriental en que vive Jesús, pan y vino son símbolos de comida y de bebida. Y podríamos decir hasta un cierto punto también en nuestro medio. En algunos medios como aquí, como Costa Rica, Centroamérica, pues el vino, digamos así, es menos común como bebida, pero tampoco ignoramos su existencia, ni tampoco deja de simbolizar para nosotros una bebida. El pan pues es universal, hoy día se conoce en todas partes del mundo prácticamente, lo cual no quiere decir que se consuma siempre. Hay culturas que lo consumen mucho, como la europea, un poco menos aquí en Latinoamérica, donde consumimos mucho, por ejemplo, la tortilla. Pero ¿por qué esto es deducible del texto? Porque el Señor dice claramente, tomen y coman, y tomen y beban. Quiere decir que este pan y este vino, aun si no fueran culturalmente significativos de los elementos de comida y bebida, aun si no lo fueran, el Señor en ese momento los está estableciendo como signos de su cuerpo y de su sangre que Él quiere que comamos y que Él quiere que bebamos. Es importante también recordar con respecto al pan y el vino que esto ya es menos deducible el texto. Esto se podría deducir un poco con la razón humana, de la experiencia humana, no del texto bíblico directamente, y después ateniéndonos a lo que ha sido la interpretación tradicional de la Iglesia. Ese pan y ese vino también significan el pan, la ordinariedad de la vida. Allí estaría representada la Eucaristía, esa ordinariedad de la vida, y estaría representada también la fiesta. El vino, que ya no es un elemento ordinario, por decir así, sino que representaría el sentido de fiesta. Hay que recordar que la misma escritura, por ejemplo aquí el Salmo 104, habla del vino que alegra el corazón del hombre. Bueno, pues ya la escritura misma reconoce que ese vino tiene algo de suscitar en nosotros unos sentimientos, unas percepciones, digamos así, que no son ordinarias. De manera que también podemos aplicar eso al pan y al vino eucarísticos. El pan representando la vida en su forma ordinaria, el vino representándola en el sentido de fiesta. Por fin habría, estamos aquí un poco especulando, pero no creo que andemos muy lejos de la realidad. Está el aspecto de la humildad y la sencillez, como lo decías antes, como el Señor se quiso quedar en medio de nosotros. Después de todo, los dos elementos son elementos comunes y corrientes
son elementos que en aquel tiempo, como hoy día, bien se conocen y todo el mundo sabe para qué son. Y segundo, son elementos asequibles a la gente. Ciertamente lo eran en el tiempo de Cristo, lo son hoy también en los países mediterráneos, por ejemplo, donde tanto el pan como el vino son dos cosas muy ordinarias, aunque sirvan, por ejemplo, el vino para la fiesta, son dos cosas muy conocidas y muy ordinarias. Pues lo admirable, así la cosa que hay que admirar aquí entre tantas con respecto a la Eucaristía, es que el Señor se quisiera identificar, por decirlo gráficamente, una mala forma, pero en fin, que si quisiera meter, que si quisiera quedar en un pedazo de pan y en un poco de vino, que revistiera, por decir así, esa forma tan sencilla y de manera que lo pudiéramos reconocer en esos signos. También hay que recordar las palabras de la Eucaristía, que no es solamente el hecho de un pan y de un vino, sino de un pan y un vino compartidos. Un pan partido, un vino derramado, distribuido, quiere decir que a eso hay que decirlo muy claro. La Eucaristía no es solamente pan y vino para que lo comamos y nos alegremos, no. El Señor quiso dejar en ese signo eucarístico el pan compartido, el pan quebrado, el pan que se da, un poco aquello que decíamos de la alianza. Siempre hay algo que sacrificar, siempre hay algo que dar, y el pan y el vino serían en ese caso el signo más claro de la Eucaristía, porque así le reconocen incluso los discípulos de Emaús, en el partir del pan y en el compartir del vino. Sí, es hermoso, Monseñor. También mientras usted hablaba, yo contemplaba de cómo el Señor de manera sencilla se queda entre nosotros para que nosotros podamos acercarnos a Él sin ningún temor. Exacto. Y sin ningún miedo, porque Él muestra su sencillez entre nosotros, sus hijos, y abre las puertas para todos, porque como decía, el pan y el vino son elementos universales que los vamos a encontrar en todas partes. Exacto. No es algo así como muy difícil de encontrar, sino que Él se queda donde nosotros podamos acercarnos con sencillez. Y también hay que añadir, o hay que recordar que ese pan y ese vino, el Señor podría haber escogido otros elementos. Él es el Señor, es el Creador. Por tanto, bien podría haber escogido cualquier otro elemento. Y escogió esos. El hecho de que sean esos y que no haya sido quién sabe qué alimento raro que difícilmente se encuentra sobre la tierra, que hay que ir a conseguirlo quién sabe dónde, fuera de esta tierra o en otro planeta, pues podría haber tal vez impresionado un poco más a algunas personas, porque ciertamente el pan y el vino no impresionan a nadie, no impresionan a muchos, pero ahí está ese aspecto de la sencillez de Dios, ahí está la humildad de Dios que se queda reducido a esas formas tan humildes. También, Monseñor, tenemos que el Señor en el Evangelio de San Marcos 14, del versículo 22, donde habla de la institución de la Santa Eucaristía, también Él dice que Él con su sangre confirma esa alianza. Yo miro ahí el aspecto de Dios, lo importante que es aquello, no solamente de parte de Jesús que representa el cielo, sino también para que Él se pueda mostrar también a nosotros la importancia de esta alianza. Él dice que con esta sangre Él confirma esta alianza, Monseñor. Exacto. Ese elemento sangre, está muy bien que lo hayas señalado, es fundamental, porque el Señor no selló la nueva alianza con pan y vino. Él la selló con la sangre, y es decir, su propia sangre.
Así es. Así como en el Antiguo Testamento se selló la alianza con sangre de animales, y muchas otras alianzas en el Antiguo Testamento se sellaban así, también la de Abraham, recordémoslo. Igualmente, el Señor va a sellar la nueva y eterna alianza con su propia sangre. Ahora, la sangre tiene una importancia capital. En el mundo antiguo, posiblemente mucho más que en el nuestro. Porque directamente para el hombre, la mujer del Antiguo Testamento y de muchas otras culturas, la sangre es signo de la vida misma. En el Antiguo Testamento se prohíbe comer animales con sangre. Se prohíbe comer la sangre de animales también. ¿Por qué? Porque era como destruir la vida, o querer comerse la vida. La sangre ha simbolizado siempre la vida. Pero tiene la otra característica muy importante, que la sangre, al significar también la vida, está siendo donada. Quiere decir, ¿qué es lo que nos está donando el Señor? Su vida, su propia vida. Ya no un par de elementos materiales, esos lo significan. Algunos dirían, lo simbolizan. Para nosotros es más que lo simbolizan, pero lo significan. Su presencia es sacramental, desde luego. Pero esa sangre del Nuevo Testamento representa la vida misma que el Señor entregó por nosotros. La sangre hoy día, si lo vemos a la luz de la sociedad moderna, pues es símbolo de la persona, es símbolo de la dignidad humana, es símbolo de coraje, símbolo de fuerza, símbolo de vitalidad. Todos sabemos que es a través de la sangre que corre la vida por nosotros, y que mientras tengamos vida, corre la sangre. En el momento en que ya morimos, pues acá termina la acción del corazón y deja de correr la sangre, y podemos decir, allí se termina. Mientras que la sangre está hecha para ser viva, para correr, para dar vida también. Entonces, ahí hay todo un simbolismo, y un simbolismo humano, a nivel puramente humano, antropológico, muy fuerte. Claro, pensar, ¿no?, que alguien sella una alianza con su propia sangre, no como se hacía a veces, que alguien se cortaba un dedo y con su sangre firmaba un pacto, por decir así. No, aquí no se trata de alguien que se corta un dedo, o que si se hace una pequeña herida para dar un poquito de sangre, sino que es la sangre toda, que es la vida toda que una persona entrega por nosotros. Eso es una cosa totalmente novedosa. No sabemos de ningún otro caso en la historia de que una persona libre y voluntariamente, por una causa determinada, que podría ser la gloria de Dios, y que en este caso también es la salvación de los hombres, entregue su vida de esa manera. Es una cosa única, una cosa totalmente especial, que se realiza en esta nueva y eterna alianza que hace Jesucristo, y con el cual nos une a nosotros con el Padre, y a nosotros nos hace hijos e hijas de Dios. Amén, gloria a Dios. Es importante reconocer que el Señor, como dice el Señor, dio toda su sangre por nosotros, porque a Él le interesa esta alianza. A Él le interesa que nosotros nos metamos en esta alianza y que vivamos esta alianza con ese vigor, con esa alegría, con esa energía, y que caminemos a través de esta alianza. Habrán personas que quizás nunca han pensado o han visto la Santa Eucaristía como una alianza, y hoy podemos decirles que sí es una alianza verdadera y firme, una alianza
que Él hace para nosotros. ¿Cómo debe de ser para nosotros o qué importancia tiene que tener para nosotros esta alianza, Monseñor? Sí, me gusta mucho esa pregunta, porque así como decía yo que es importante que tratemos este tema, porque la alianza juega un papel fundamental en toda la Sagrada Escritura, es decir, en toda la historia de la salvación, así juega un papel muy importante hoy día, y podemos verlo a la luz del matrimonio, si queremos, a la luz de otros compromisos humanos. Tiene un rol, un papel fundamental en la vida de la sociedad. Si nosotros pensamos en la sociedad misma, es un pacto, es un compromiso que hacemos de vivir en sociedad. Si alguien no lo quisiera hacer, pues simplemente se aísla y se va a vivir quién sabe en qué montaña y a desistir de todos los medios modernos que le ofrece la así llamada civilización, porque no quiere vivir en sociedad, porque la sociedad es un pacto. Llegamos al acuerdo de vivir juntos y de no hacernos daño por lo menos, y de cumplir unas ciertas reglas básicas de conducta y de urbanidad para poder entendernos y para poder vivir. Pero se funciona bajo un compromiso. Un gobierno es un compromiso. Es el pueblo que deposita el ejercicio de su autoridad en los gobernantes. Son los gobernantes que se comprometen con ese pueblo. Esa alianza juega un papel muy importante, por ejemplo, en los pactos comerciales. Juega un papel muy importante en los pactos políticos. Y todos sabemos hoy día la importancia de esas cosas. Juegan un papel muy importante en las alianzas de paz. Por eso se llaman alianzas de paz, porque son acuerdos entre los países o entre pueblos de hacer una tregua por lo menos, y si es del caso, ojalá que así sea, de vivir en paz, de respetarse los unos a los otros, de no matarse, de no hacerse violencia. Eso juega un papel exquisitamente fundamental en el contexto de la Iglesia. La Iglesia es y se vive en una alianza, y toda la vida cristiana o se vive en clave de alianza o no es vida cristiana. Donde no hay un sentido de compromiso con otro y el otro con nosotros, donde no hay un sentido de mutua pertenencia, no puede haber ciertamente matrimonio, no puede haber vida social, imposible, etc. Y una de las cosas más importantes de este aspecto de la alianza es que el Señor siempre lo pone como condición para que se cumplan sus promesas. El Señor promete y siempre cumple porque es fiel, pero su cumplimiento de la promesa está ligado a nuestra respuesta de fidelidad. El momento en que nosotros decidimos ser infieles, y en el momento en que lo somos, es evidente que el asunto no funciona, que la alianza ya no tiene valor porque ya no se cumple. Es una lástima que hoy día la sociedad esté perdiendo y haya perdido en buena parte el sentido del valor y el valor del compromiso, y un compromiso humano cuando se da una palabra y esa palabra se cumple, porque como decíamos antes, no sé si todavía hoy se diga, es palabra de honor y hay que honrar la palabra. Se dijo sí es sí, se dijo no es no, como también lo dice el Señor en el Evangelio, y se cumple, no que uno diga sí, sí y hace lo contrario. No que hoy haga un compromiso como está pasando en el matrimonio, y que sí, que yo prometo amarte por toda mi vida y serte fiel, y después empiezan las infidelidades, y después empiezan las separaciones, y después empiezan los divorcios, y se olvidó totalmente de lo que había prometido. En esto no cae solamente la sociedad, también caemos a veces nosotros, los clérigos, los sacerdotes, religiosos. Ningún cristiano, desafortunadamente, está exento de infidelidades.
pero todo el mundo comprenderá que la fidelidad en un compromiso es esencial. ¿Qué puede esperar un hombre de una mujer si un día le prometió amarla y respetarla y serle fiel? Si resulta que ni la respeta, ni le es fiel, ni la ama, ¿qué puede esperar? ¿Que la otra sí lo ame? Pues sí, podría esperar porque la otra puede hacer un sacrificio y amarlo a pesar de lo que le cuesta. Pero no puede esperar, no puede exigir. ¿Qué autoridad moral tiene un esposo o tiene una esposa que no es fiel a su cónyuge? No tiene ninguna autoridad moral. Nadie quiere que simplemente la esposa también le sea infiel o él sea infiel porque ella lo fue. No, eso no es tampoco lo que queremos. Pero lo que estamos diciendo, lo que estoy diciendo ahorita, un esposo no tiene ninguna autoridad moral para exigir que el otro sea fiel si él o ella no lo es. En fin, eso de que el Señor haya escogido ese contexto de una alianza para instituir la Eucaristía, yo creo que es uno de los inventos más maravillosos que podía hacer y una de las vías más extraordinarias que podía escoger el Señor para llevar a cabo y realizar la Eucaristía. Así es, Monseñor. En ocasiones uno mismo puede observar que hay falta de conciencia de lo que significa esta alianza, de lo que significa la Santa Eucaristía, de lo que significa dar respuesta a esta alianza. Como usted decía, Monseñor, a veces los matrimonios se comprometen en una alianza de amor, responsabilidad, respeto, confianza, diálogo, unión, pero no lo hacen. Posiblemente tampoco son conscientes de lo que están prometiendo y de lo que están realizando. Es importante que nosotros, los católicos, sepamos que esto es absoluto, hermoso y que nos lleva a un compromiso de vivencia. Debemos de vivir y ser conscientes y ayudar a otros a que sean conscientes de que la Santa Eucaristía hoy el Señor nos la está presentando a través de este programa Caminos de Fe como una alianza para que sepamos entender que Dios se acerca aún más a nosotros, para que nosotros aprendamos que no es en vano este caminar en la fe, Monseñor. Exacto. Y también quería añadir que es importante recordar este aspecto porque en cada celebración eucarística renovamos la alianza. Se renueva la alianza, se renueva el compromiso. Lo que yo estoy diciendo con celebrar esa Eucaristía es: yo quiero seguir viviendo esa alianza. Yo quiero seguir observando lo que un día prometí. Amén, amén. Importantísimo para un sacerdote, para un religioso, para un casado. Recordar, si no diariamente, por lo menos semanalmente, recordar, revivir y reafirmar el compromiso que un día se hizo. Y sin eso, pues es imposible, la alianza no funciona. Es por eso que no funcionan los matrimonios, porque muchos de ellos ya no son alianza. Y no se renueva, si esos compromisos humanos, que es más que humano, ¿verdad?, con esa dimensión divina, si no se renuevan, claro que van a morir, van a decaer y se van a olvidar muy pronto. Así es. Usted decía, Monseñor, también que el Señor a través de esta alianza promete grandes bendiciones, abundantes gracias. Y también en este capítulo 14 del Evangelio de San Marcos podemos encontrar que el Señor dice que Él derrama su sangre en favor de muchos, es decir, Él dice en favor de muchos. Dice, mi sangre es derramada en favor de muchos. Ahorita usted dice, aquella persona que se compromete, que es consciente, y otros no lo son conscientes. ¿Acaso el Señor se refería a esos que no son conscientes o que a lo mejor nunca serán conscientes de la grande bendición que tenemos en medio de nosotros, la Santa Eucaristía como alianza entre el hombre y Dios, y renovar y vivir esa alianza
todos los días que podamos, o por lo menos los domingos que vayamos a la Santa Misa. Sí, bueno que también salga esta pregunta, porque aquí muy recientemente, es decir, con el Papa Benedicto XVI, salió una polémica en el sentido de que el texto que usábamos decía, y será derramada por todos. El Papa Benedicto insistió que se volviera al muchos. ¿Y por qué? Porque él quiso que uno de los criterios para la nueva traducción del misal romano fuera el ser fieles a la lengua original y la lengua, en este caso podríamos decir las lenguas originales, tanto el griego como después la traducción latina, que además es oficial de la Iglesia, no dicen todos, dicen muchos. Y todavía más se puede decir multitudes, que derramará por las multitudes. Nosotros en español pues tal vez lo simplificamos diciendo muchos, pero hay idiomas como el francés, por ejemplo, que dicen multitudes. Ahora, esto es interesante, algunos se incomodaron mucho con volver al muchos en vez de todos. La razón profunda por la cual el idioma original, es decir, el Señor, que pues habría dicho en arameo y después se trasladó al griego, etc. La razón por la cual Él dice muchos y no todos, eso es otro misterio que nosotros no sabemos. Lo cierto es que el Papa Benedicto lo único que quiso era volver a la fidelidad de la lengua original y por eso se volvió al todos. Había traducciones que se habían metido un poco libremente y habíamos metido el todos, quiero decir, en vez de en muchos. Esta vuelta a eso de las multitudes es importante, porque algunos se quejaban de que el multitudes o muchos es excluyente. Entonces no contempla a todos, excluye a algunos. No necesariamente. Multitudes no tiene límite. Una multitud es una gran cantidad de gente, más o menos aquella cantidad que describe el Apocalipsis con aquel número 144,000, que es una multitud inmensa, 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 inmensa que nadie puede contar. Además de ser una multitud inmensa, eso no está excluyendo, al contrario, está incluyendo a cualquier cantidad de gente. Además de eso, ese muchos tiene la particularidad de dejar el campo a la libertad humana. Que no habrá algunos que se quieran excluir de eso, pues si usa su libertad humana, también habrá quien se quiera excluir y se acabó. Y Dios le va a privar de su libertad, jamás. Él o ella escogió separarse de Dios, por ejemplo, eternamente, o decir no a Dios eternamente, y tampoco Dios se lo va a impedir, en respeto absoluto a su libertad. Y el muchos, si algo excluyera, porque multitudes, como ya dije, es ese número infinito, por decir así, pero si alguien excluyera, tiene la gran ventaja de recordarnos que Dios salva a quien quiere salvarse, que Dios no excluye a nadie, pero que ahí todavía se juega el campo de la libertad humana, que desafortunadamente podría decir que no. Amén. Esto me recuerda cuando usted nos decía que es importante hacer conciencia en el pueblo católico de la Santa Eucaristía, porque habrán algunos que no entienden muy bien el significado de lo que vivimos en la Santa Eucaristía. Y es hermoso esto que estamos hablando, Monseñor. También el Señor dice, hagan esto en memoria mía. Es decir, nos lleva a una profundidad aún más. Sí, ese en memoria mía es importantísimo. Y el hagan esto, ni se diga, ¿verdad? Porque pues la Iglesia lo ha tomado siempre como la institución de la Eucaristía, que en ese momento concedía el poder de hacerlo a los apóstoles.
transmitida después, desde luego, a sus sucesores y a los presbíteros, por ejemplo, que reciben su autoridad de los apóstoles, de los obispos. Hagan esto en memoria mía, además de ser tomado como un momento institucional, donde el Señor efectivamente instituye la Eucaristía. Al mismo tiempo hay que tomar el aspecto memoria. Hagan esto en memoria mía. Es decir, traduzcamos eso en lenguaje moderno. Haciendo esto, me van a recordar a mí. Es decir, no me olviden no por el sentido egoísta de quien no quiere que se le relegue al pasado, ¿verdad? No es ese sentido egoísta, no me olviden, porque este es el acto de amor más grande de toda la historia. Amén. Esta es la realidad más maravillosa y más grande que se ha realizado en todo el curso de la historia, y esto no puede ser olvidado. Amén. Quiere decir que hagan esto en memoria mía, es un refrescarnos continuamente la memoria. Tiene mucho que ver aquello que veíamos con la alianza. Si una alianza no se renueva, si no se recuerda, se va a olvidar. Efectivamente se va a olvidar. Los seres humanos tenemos muy mala memoria en todo caso. Y sobre todo muy mala memoria para lo que nos conviene. Con otras cosas tenemos muy buena memoria. Pero para otras que no nos conviene, entonces no. Hagan esto en memoria mía, que además, como ya dijimos, es institución de la misma Eucaristía y del poder dado a aquellos que la consagran, es también el Señor Jesucristo, que quiere quedarse con nosotros para siempre. Amén. Porque Él dice, hasta que yo vuelva, hasta mi regreso. Quiere decir que la Iglesia tiene allí un mandamiento enorme, una responsabilidad grandísima de hacer con la celebración eucarística, por ejemplo, que no se olvide la presencia del Señor entre nosotros. Y que se le siga dando toda la importancia que tiene y se le siga dando a Él, al Señor presente en la Eucaristía, toda la honra y todo el honor y toda gloria que Él se merece. Amén. Y el día que la humanidad se olvide de eso, se olvidará de Dios. Amén. Y el día que la humanidad no dé a Dios en Jesucristo y en su cuerpo y sangre la gloria, el honor que se merecen, ese día se lo dará a otros. Ese día se lo dará a otros ídolos, a ídolos digo. Ese día se lo dará a sí mismo, convertido en ídolo, pero porque lo niega a Dios. Entonces yo creo que hagan esto en memoria mía, tiene resonancias enormes en la vida de aquellos que lo oyeron en aquel momento, como lo tiene también en nuestra sociedad. No olviden, no dejen esto, porque de esto depende su propia vida. De esto depende que ustedes continúen en alianza conmigo. Y si quieren que yo esté presente en medio de ustedes, hagan esto continuamente, repetidamente, por decir así, porque no pone límite al tiempo. Hagan esto en memoria mía. Y esa es la forma en que yo me voy a quedar con ustedes hasta el final de los tiempos. Así es. Ya para terminar, Monseñor, yo pensaba que todos nosotros, los cristianos católicos, para nosotros es prioridad la Santa Eucaristía. Un día de estos estaba yo esperando a que me atendieran y escuché a una persona decir, a mí no me gusta ir a la misa, a mí me gusta ir a la oración o ir a un retiro, pero la misa no. Yo realmente me acordé de palabras suyas. Hay que hacer conciencia a las personas de la importancia de la Santa Eucaristía. Yo como pude le dije a la persona, mire, la Santa Eucaristía es la oración más grande por excelencia y la oración que más beneficios y más bendición nos pueda traer. Y esta es la última pregunta. ¿Qué produce el participar en la Santa Eucaristía
cuando nosotros estamos ahí participando de esta alianza y recibiendo este cuerpo y sangre de Cristo, que es alimento para el alma, para el corazón, para la vida, y camino para peregrinar a la vida eterna. Claro. ¿Cuáles son esos efectos, Monseñor? Muy buena pregunta, muy importante, porque aquí, por aquí es donde falla la memoria, por aquí es donde empieza el descuido enorme en que la humanidad, la misma sociedad y el mundo en general tiene el cuerpo y la sangre de Cristo que Él nos dejó. ¿Cuáles son los efectos de la Eucaristía? Pues yo me remitiría al asunto de que dijimos de la vida antes. ¿Qué da la Eucaristía? Da vida. El Señor lo dijo allá en aquel discurso bellísimo eucarístico del capítulo 6 de San Juan. Yo soy el pan de la vida, y quien me come a mí tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Gloria a Dios. La vida eterna, como sabemos, y todos lo saben, es la vida nueva. Es que a veces pensamos en vida eterna en términos de vida futura. Ese no es el sentido que tiene en San Juan. Y estas palabras son del Señor, transmitidas en el Evangelio de San Juan. Yo soy el pan de la vida, mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y quien come mi cuerpo tiene vida eterna, y quien no come mi cuerpo y no bebe mi sangre no puede tener vida eterna. Entonces hay que remitirse a la idea de la vida. ¿Qué pasa con quien no lo come? ¿Qué pasa con quien no lo bebe? Está espiritualmente debilitado. No está comiendo. ¿Qué le pasa a alguien que no come? Se desnutre, se pone débil, ya no tiene fuerzas. Exactamente eso es el fruto primerísimo de la Eucaristía. Es esa fuerza que nos da el Señor por medio de su Santo Espíritu, que nos capacita para enfrentar el pecado, para enfrentar el mal, para resistirnos al mal, para adherirnos al bien, para practicar las cosas que el Señor nos enseñó, para practicar la virtud, para practicar el bien, para amar como Él nos amó. Un día Él dijo muy claro: sin mí no pueden hacer nada. Yo digo muy a menudo que la sociedad actual, y no sé desde cuándo, descubrió que esas palabras no eran ciertas. Porque no es cierto que sin Él no podamos hacer nada, porque sin Él podemos hacer prácticamente todo. Ir, venir, comer, bailar y cantar, descansar, construir, hacer plata. No, sin Él podemos hacer prácticamente todo. ¿Qué quiso entonces decir el Señor? O sus palabras son una mentira, o sus palabras son ciertas, pero Él quiso decir otra cosa. Él quiso decir: sin mí no pueden construir el reino de Dios sobre la tierra. Sin mí no pueden amar como yo los enseñé a amar. Van a seguir amando en la forma equivocada o en las formas equivocadas en que ha amado siempre la sociedad. Quiere decir que los efectos de la Eucaristía, como yo digo también muy a menudo, se ven ya no solo en que uno note un gran cambio en las personas, tal vez sí, tal vez no, pero lo que sí se nota es cuando no se recibe. Entonces sí se notan los efectos mucho más. La persona se debilita, ya no puede perdonar, ya no tiene capacidad para tener paciencia, ya se vuelve intolerante con los demás, empieza a irrespetar a otros, ya no respeta ni su propia palabra, menos la de los demás, ya no puede amar como el Señor nos enseñó. Y eso es el reino de Dios. Sin esa fuerza que viene del Señor, a través de la comunión con su cuerpo y con su sangre, es imposible vivir la vida que Jesucristo nos enseñó. Quien quiera vivir como Él, quien quiera ser como Él, no se puede conformar, como decías, que hay mucha gente que lo dice. Bueno, sí, yo rezo, sí, en fin, en mi casa yo rezo,
Yo rezo cada día hasta 1 hora y 2 horas, rezo. Pues, si es que no se trata de eso, que esa persona reza está bienísimo, ¿no? Nadie objetaría eso. Pero cumple el mandamiento porque es un mandamiento, tomen y coman, y tomen y beban. No es un optional, no es un juguete. No, es un mandamiento que enorme que el Señor nos dejó, directamente ligado al mandamiento del amor. Pues quien no cumpla con eso, no puede esperar tener la vida eterna. Tendrá formas de cristianismo, pero cristianismo distorsionado. Porque poco a poco empezará a no ser capaz de distinguir la verdad de la no verdad. Y poco a poco empezará por no ser capaz de distinguir el bien y el mal, o simplemente no importarle, porque puede ser que lo distinga, pero ya no le importa hacer el bien o hacer el mal. Entonces, hay efectos enormes que a veces desconocemos. Por ejemplo, algunos dicen, bueno, la Eucaristía es un alimento espiritual, entonces sirve para el espíritu. Es que la Eucaristía sirve para todo, para la dimensión espiritual y unión con Dios, etc., desde luego, pero sirve para el aspecto psicológico, para aspectos humanos, de cómo yo me relaciono con otros, y cómo yo me considero a mí mismo, para hacerme entender y valorar y tener mi propia autoestima, para sanar heridas, por ejemplo. ¿Cuántas heridas llevamos dentro? ¿Y quién es sino el pan de la vida? Aquel que en nosotros sana esas heridas, nos da más confianza, nos da más libertad en el actuar, nos da más respeto por las personas, nos da más capacidad de amar. Es el Señor. La Eucaristía tiene efectos extraordinarios, más de lo que nosotros normalmente creemos. ¿Y por qué es esto? Porque los efectos no siempre se ven. Uno quisiera como que se vieran inmediatamente, como si una persona, porque recibe la Eucaristía, ahora va a salir con corona o con un aura. No, los efectos de la Eucaristía no siempre se ven. Yo podría decir, más bien son más los que no se ven que los que se ven. Uno no puede ver así inmediatamente el cambio que pueda tener una persona que recibe la Eucaristía. Pero los efectos a largo plazo, aquel crecimiento que no se ve, precisamente por ser de naturaleza básicamente espiritual, lógico que no los podemos ver. Y otra cosa que a mí siempre me gusta añadir, es que no medimos los efectos sociales que tiene la Eucaristía. No medimos los efectos que tiene a nivel de toda la humanidad. Claro, porque esos efectos se nos escapan. ¿Cómo sé yo cómo está ayudando la Eucaristía que yo celebro? ¿Cómo está ayudando a que se evite una guerra? A que la humanidad se convenza que no se puede usar la guerra como medio de resolver sus conflictos. Esas cosas de una forma inmediata no las puedo ver. Pero si nosotros lo vemos desde el punto de vista cristiano, esos frutos son también fruto de la Eucaristía. Es decir, es el pan del Señor que está salvando el mundo. El Señor sigue salvando el mundo en todos sus aspectos, humano, social, político, religioso, cultural. El Señor es salvador de todos los aspectos del ser humano. Quiere decir que Él es curador, es médico de todos los aspectos del ser humano. Casi podríamos decir, no hay mejor medicina que la misma Eucaristía. Amén, amén. Y la oración, como lo estábamos mencionando, y el Santo Rosario, y otras prácticas religiosas que tenemos en diferentes grupos apostólicos, debe de ser cuna que nos ayude a entender, a comprender y ser conscientes de que la fuente de vida del cristiano, la fuente de vida para el alma, para el espíritu, está en la Santa Eucaristía. Yo me atrevo a decir que si eso no lo hace la oración, entonces tendríamos que orar más para que se abra esta conciencia de que nosotros debemos de ir, amar y vivir la Santa Eucaristía con fuerza y con vigor, porque esa es la fuente de nuestra vida. Mientras tengamos conciencia de que esa oración tiene un valor, cualquier oración bien hecha, hecha como el Señor lo quiere, tiene un valor enorme, está bien, pero se queda a medias
se queda totalmente incompleta si no recibe la fuerza definitiva que viene de la Eucaristía. Amén. Que toda oración tiene que estar ligada a aquella oración por excelencia que el Así Señor nos es. dejó, que es la oración eucarística. Así es. Bien, Monseñor, estamos llegando al final de este programa Caminos de Fe y creo que hay unas peticiones, podemos orar en conjunto por esas peticiones. Yo quisiera que Monseñor ore en conjunto por esas peticiones para que ya después de esto usted nos dé la bendición y agradecerle profundamente, Monseñor, profundamente el que nos esté ilustrando a través de este programa el verdadero sentido y la verdadera importancia de la Santa Eucaristía para el pueblo de Dios, para el pueblo católico. Así es que aquí están las peticiones y tal vez oramos una oración por ellas y luego las vamos a llevar al santuario de adoración allá en Monte de la Transfiguración y toda la semana vamos a estar orando por ellas. En conjuntos. ¿Qué sí. pasa? No, por todas, porque si no tenemos tiempo, entonces sí. Padre Santo, hoy ponemos en tus manos estas peticiones que las personas han hecho. Ponemos en tus manos sus deseos, sus necesidades, sus problemas, sus inquietudes, sus ansiedades, también sus tristezas, muchas sus frustraciones. Tú conoces, Señor, perfectamente de qué estamos hechos y qué es lo que necesitamos en cada momento. Tú conoces lo que está escrito aquí y aún más lo que ha quedado en nuestro corazón. Pues todo eso lo ponemos en tus manos, escrito aquí o escondido, por decir así, en nuestro corazón. Toda la necesidad y los problemas de las personas que escuchan este programa, de las personas que encontramos en la calle y que nos rodean y que trabajan con nosotros, todos los seres queridos y a veces los menos queridos, de todos ellos, ponemos sus necesidades en tus manos benditas, en tus manos de Padre amoroso. Escúchalas por intercesión de tu Hijo Jesucristo, que derramó su sangre por nosotros, que con su sangre nos ha limpiado y nos alimenta y nos redime cada día. Esa sangre que hoy día sigue borrando los pecados del mundo. Señor, te lo encomendamos a través de ese poder salvador de tu Hijo y ese poder transformador de tu Santo Espíritu. Bendice a nuestra sociedad, bendice a nuestro cantón de Preceredonia, a todos los cantones de la diócesis, a toda la diócesis, a todos nuestros sacerdotes y religiosos, a todos los delegados y agentes de pastoral. Bendice a todos, Señor, los que te seguimos o tratamos de seguirte un poquito de cerca, pero también a aquellos que no te siguen y que han extraviado el camino y que necesitan volver a ti. Ten piedad de nosotros, Señor. Acuérdate de nosotros, haz que la Eucaristía siga siendo luz y esperanza para todos los pueblos, haz que todos nos sintamos más y más cerca de ti, por medio de ese extraordinario alimento que nos dejó, de su cuerpo y de su sangre. Te lo agradecemos, Señor, para gloria tuya y salvación nuestra, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 También darle las gracias a cada uno de ustedes, amigos y amigas en Cristo Jesús, por seguir con nosotros viernes a viernes, estar con nosotros a través de este canal 14 que nos brinda este espacio para poder llegar hasta ustedes. Nos despedimos de ustedes agradeciéndoles de corazón y agradeciendo al Señor también por su visita y sabemos que si es posible, todos los meses va a estar con nosotros, ¿verdad, Monseñor? En un tema parecido, pero refiriéndonos siempre a la importancia de la Santa Eucaristía. Gracias por la invitación. Con muchísimo gusto.
Pedimos, Monseñor, que usted nos dé la santa bendición para así despedirnos de cada uno de ustedes y nos preparamos para recibir la bendición a través de nuestro amado obispo, Fray Gabriel. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y que les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que su bendición permanezca siempre con ustedes. Amén. Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Por aquí, por aquí. Tu dolor camina en fe. Camina en fe, no detengas tus pasos, camina en fe, en Jesús no hay fracaso, su mano Dios te dará, Él te sustentará, camina en fe, aunque cierren las puertas, camina en fe, sigue la senda estrecha, Dios contigo.